el Salmo 91, versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ayúdeme y oremos, hermano. Padre, damos gracias por este tiempo tan especial en que hemos podido adorarte, Señor, darte una ofrenda de adoración, darte nuestro corazón, Padre, mi Dios. Pero también queremos suplicarte que nos bendigas por medio de tu santa y bendita palabra esta noche, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel y está viva, Señor, para hacer una obra en nosotros esta noche. Padre, bendícenos por medio de ella, Padre. Yo te pido que tú, Señor, te muevas con libertad en este lugar, Padre. Señor, que tú traigas, Padre, eso que tú tienes para tu pueblo esta noche, Señor. Que tú hagas obras sobrenatural, Padre, maravillas, prodigios, cosas portentosas que no se han visto, Señor, que tú las puedas hacer esta noche en medio de nosotros, Padre. De tal manera, Señor, que podamos testificar, mi Dios, del Dios que tenemos, del poderoso Dios en cual hemos confiado, Señor. Padre, limpia este lugar, limpia la atmósfera, Señor. Padre, toda oposición, toda distracción, Señor, sea atada en el nombre de Jesús y echado fuera de este lugar, Señor. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor, y la gloria te la damos a ti, porque solamente tú eres digno de recibirla, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado. Muchas gracias a mis hermanos ministros. El tema, amados, que tengo para poder ministrar esta noche es el Altísimo. Hay algo muy interesante en el libro de los Salmos, y esta porción es algo totalmente conocido por nosotros. Yo creo que el Salmo 91 es de esas escrituras en la Biblia donde de memoria nos conocemos el capítulo completo, y es algo que es como un referente, o son como versículos o porciones que forman parte del entorno cristiano y de la vida del creyente. Pero eso que yo les leí, hermanos, nos da muchas luces y muchos indicadores acerca de lo mucho que el Señor hace y de lo mucho que el Señor nos ofrece a nosotros. Porque el Salmo habla acerca primero de librarnos del lazo del cazador, de librarnos de la peste destructora, de librarnos de aquel que atemoriza, de aquel que oprime, de aquellas cosas que se mueven en la oscuridad. Y es que hay algo que yo puedo comprender, hermano, y es que en las escrituras muchas veces los enemigos del pueblo del Señor se levantaron de distinta manera, pero muchas veces lo que ocuparon no fue en sí una guerra, ni fue en sí un ataque, sino que muchas veces lo hicieron por medio de estrategias que lo que buscaban era infundir temor en el pueblo de Dios. Por eso es que el Salmo habla acerca de no tener temor al terror nocturno. Y yo quiero hablar un poco acerca de lo que dice la Biblia en esta porción, porque cuando la Biblia habla acerca del terror, está hablando de algo que es espantoso, de algo que es que lleva como aflicción a la vida de la persona. Cuando la Biblia habla acerca del terror, se refiere a algo que viene súbitamente a quitarle la paz al creyente. Cuando la Biblia habla ahí acerca del terror, se habla acerca de ese momento en el que nosotros no estábamos esperando que nada malo aconteciera, pero vino un de repente, pero del lado negativo por parte del enemigo para quitarnos la paz. Y es algo que constantemente buscamos
de encontrar en la Biblia de por qué el enemigo siempre busca atemorizar al pueblo del Señor. La otra parte de esa porción, la palabra nocturno, yo estudiaba un poquito acerca del origen de las palabras y me encontré algunas cosas interesantes y yo se los quiero transmitir. Por ejemplo, la palabra nocturno, cuando la Biblia dice o menciona, no temerás el terror nocturno, la palabra nocturno es una palabra que viene del original, que es layil. Y a mí me llamaba la atención porque la traducción o la aplicación que se le da a esta palabra es una escalera en forma de caracol. Entonces yo decía, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Yo decía, pero no puedo entender, le decía al Señor, ¿qué tiene que ver el temor o el terror con eso que habla acerca de lo nocturno? Y yo pude comprender un poco, hermano, con la ayuda del Señor, que lo nocturno o la noche es algo en lo cual difícilmente se puede avanzar. Porque, por ejemplo, cuando usted está en su habitación, usted se despierta quizás a la 1 de la mañana, no sé, usted, para poder salir de la habitación, usted tiene que encender la luz para poder transitar e ir donde usted quiere ir. Pero la Biblia me muestra por esto que cuando habla de lo nocturno, cuando me habla de la noche, es cuando me habla acerca de esos momentos donde difícilmente yo puedo avanzar, donde difícilmente yo puedo venir y ir hacia donde el Señor me quiere llevar. Porque yo, pensando un momento, no sé si usted ha tenido la oportunidad de usar un tipo de esta escalera. La escalera de caracol es aquella que va de esta forma, que si usted una vez ha tratado de subir por un tipo de esas escaleras, es difícil subir, no es fácil, no es cómodo por la forma en que tiene. Entonces yo puedo comprender, hermanos, que cuando aquí se relaciona temor con la nocturnidad, me habla acerca que el temor va a buscar siempre paralizar al creyente, que el temor va a buscar enseñarle al creyente o hacerle creer al creyente que él no puede seguir adelante, que él no tiene la manera de poder ver las cosas diferente. Por eso es que la Biblia me enseña, y el Señor puntualmente habla acerca de no tener temor. Y es que esta noche, de parte del Señor, yo quiero decirle algo, hermano. Tenemos que afrontar toda batalla que se nos presente. Yo creo que usted y yo estamos preparados para poder resistir toda artimaña del enemigo. Pero hay una artimaña que es sutil y es el temor. Lo vamos a ver más adelante. El enemigo tratará de poner temor en el pueblo, pero yo le quiero recordar esta noche, hermano, en el Dios en el que hemos creído. Usted tiene que caminar todos los días de su vida creyendo que le va a ir bien. Por muy difícil que usted vea la situación, por muy complicada que usted vea la circunstancia que pueda estar atravesando, yo quiero recordarle algo esta noche. El Señor ha prometido siempre ayudarnos. El Señor ha prometido bendecirnos. El Señor ha prometido sacarnos adelante. El Señor, hermano, ha prometido siempre darnos la victoria. La victoria que viene a través de una lucha, de una situación, pero Él ha prometido estar ahí en medio de la circunstancia. Acompáñeme al libro de Nehemías, capítulo 6, del 1 en adelante. Nehemías 6 del 1 en adelante dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jasmu lo dice,
que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: oiga lo que dijo Nehemías: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Yo creo que usted, hermano, conoce de cierta manera lo que es el libro de Nehemías, hablando acerca de que él fue allá donde estaba la ciudad o el pueblo de Dios, donde habían quedado destruidos todas aquellas cosas que habían de parte del Señor para el pueblo a causa de la cautividad. Y este hombre fue y llevó provisión con el propósito de poderle ayudar a su pueblo, de poderle reedificar la ciudad, los muros al pueblo del Señor. Dice las escrituras que él ya tenía bastante avanzada la reconstrucción. Él ya había hecho casi el 100% de la obra. Eran ciertas cosas que le faltaban. Pero en ese momento las escrituras nos enseñan que se le presentaron unos enemigos y que comenzaron a hablarle, a decirle acerca de ciertas cosas que eran mentiras, que él sabía que no eran verdad. Empezaron a decir de que se escuchaba acerca de que Nehemías lo que buscaba era grandeza o exaltarse y llegar a ser rey. Estos hombres comenzaron a decir de que se pregonaba de que él había enviado por medio de profetas a decir a la gente de que él era el nuevo rey que se iba a levantar, lo cual no era cierto. Lo interesante, hermano, es que estos hombres trataron de una manera frenar la obra que Nehemías estaba haciendo de reconstrucción. Y al ver que no había manera de detenerlo, al ver que no había la forma de convencerlo de que él dejara de hacer la obra, lo que buscaron fue infundir temor en él. Por eso es que dice lo tremendo, hermano, que dice que estos enemigos contrataron profetas, que eran profetas de Jehová. Los sobornaron y les dijeron: ve y dile palabra a Nehemías, pero dale una palabra que vaya mezclada o que vaya llena de un espíritu de temor. A Nehemías le pasó lo que a Elías le pasó, porque Elías, luego de haber tenido una victoria tan extraordinaria en el monte, hermano, haber visto la gloria de Dios milagro tras milagros, fue un mensajero, fue una palabra, fue ciertas palabras que llegaron a sus oídos, que lo que buscaban era atemorizar, era oprimir, era llevar el alma de Elías a la aflicción. De igual manera se intentó con Nehemías. Pero es tan interesante ver cómo Nehemías reaccionó, porque dice la Biblia que él fue donde uno de los profetas
Y dice que el profeta estaba encerrado y le dijo: Nehemías, es necesario que vayamos al templo, que nos encerremos ahí porque te quieren matar. Y dice la Biblia que Nehemías comprendió que eso no podía venir de Dios. Y mire qué importante es, hermano, comprender quién somos en el Señor. Qué importante es comprender cuál es nuestra posición en Dios. Porque por eso Nehemías dijo algo cuando dijo: un hombre como yo va a ir a esconderse por temor. Un hombre como yo va a huir de lo que dicen estos hombres. Él sabía quién era Dios. Él sabía quién era el Dios a quien él le servía. Él sabía, hermano, de que el Dios al que lo había levantado y lo había respaldado para ir a la reconstrucción, él le iba a ayudar. Ahora yo me quiero preguntar esta noche a usted: ¿sabemos la posición que tenemos en el reino, en Cristo, en el Señor? ¿Somos de aquellos que, hermano, le hacemos frente a cualquier mentira del enemigo, o somos de aquellos que huimos? ¿Será que somos de aquellos, hermanos, que al escuchar ciertas cosas que llegan a nuestra vida nos paramos firmes y decimos: eso puede decir el mundo, eso puede decir el enemigo, pero Dios ha dicho otra cosa de mí? Porque Nehemías sabía quién era, porque él dijo: un hombre como yo ha de huir. Igual nosotros, hermano, somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. No tenemos que estar huyendo de las cosas que se nos presentan. Al contrario, debemos enfrentarlas, debemos de caminar con fe. No tenemos que dejar que el enemigo meta temor en nuestros corazones, porque estos hombres se habían levantado para hacerle mal a Nehemías, porque sabían que era un hombre edificador, que era un hombre restaurador, que era un hombre, hermano, que sus manos las había destinado para ayudarle al pueblo del Señor. Por eso los enemigos se levantaron, querían detener la obra. Él era el líder en ese momento de la nación, entonces la gente lo miraba a él, al igual como nosotros, mucha gente nos ve a nuestro alrededor. ¿Será que somos un referente para las personas, hermano? ¿Qué ven las personas en nosotros? Porque muchas de las personas que nos rodean saben que somos creyentes, que venimos a la iglesia, que servimos en la iglesia, pero ¿cómo reaccionamos en los momentos de la prueba? ¿Cómo es nuestra actitud en los momentos donde viene el ataque del enemigo? ¿De qué manera reaccionamos? El propósito de hacerle mal a Nehemías era para que se detuviera la obra de reedificación. Porque dice la Biblia, hermano, que lo que le hacía falta era colocar las puertas. Y cuando hablamos de puertas, hermano, la vez pasada hablamos un poquito de eso. La puerta es aquella que me da acceso a otro lugar. Entonces es decir que en Nehemías le hacía falta la parte más importante, que era cerrar las puertas del muro. El enemigo había tratado de presentarle opciones a Nehemías. Fíjese que es bien interesante, porque aparentemente cuando uno de los profetas le dijo a Nehemías: vamos y escondámonos en el templo, si nosotros lo vemos así superficialmente, podríamos decir: no, pero si él tenía razón, el profeta. Si el templo es el lugar más seguro, el templo representa la presencia de Dios. No, pero el problema era, hermano, que a través de esa palabra había un espíritu raro en esa palabra, porque lo que quería era encerrar a Nehemías, lo quería capturar, lo quería atrapar, lo quería tener ahí a esperar que llegaran aquellos que lo querían asesinar. Por eso es que es importante siempre discernir toda palabra que llega a nuestra vida, ver de qué tipo es esa palabra, de dónde viene la palabra. Usted y yo hemos sido enseñados mucho acerca de eso. Tener cuidado, hermano, porque el discernimiento que da el Espíritu Santo no es diferenciar el error de la mentira, sino diferenciar la verdad de la mentira. Sino que el discernimiento es diferenciar la verdad de la casi verdad. Por eso es que es importante saber de dónde viene toda palabra que yo recibo. Hemos estado hablando, nuestro apóstol ha estado ministrando acerca de palabras sobre nuestra vida, la palabra que reposa sobre nosotros, palabra que se nos ha entregado, pero mucho cuidado con lo que recibimos. Nehemías, yo puedo ver, hermano, que Nehemías era un hombre que razonaba
y sabía, hermano, entender las situaciones. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que ellos buscaban era amenazarlo. Por eso él dijo: un hombre como yo ha de huir. Él tenía claro quién era. Él sabía a lo que Dios lo había mandado. Por eso dijo: ¿cómo es posible que yo voy a huir? Porque de cierta manera, veámoslo así, si él llegó a preguntarse que si un hombre como él debía de huir, es porque de cierta forma llegó un pensamiento a él que quizás dijo: quizás sí me voy a ir con él, quizás tiene razón, quizás el lugar más seguro es que me vaya a meter al templo. Pero él reaccionó y dijo: un hombre como yo debería de huir. Y ahí hay una palabra, hermano, que entre todo lo que yo le leí, se las quiero mencionar, y es cuando dice que los enemigos buscaban amedrentarlo. Y la palabra amedrentar, hermano, es una palabra que va de la mano con atemorizar. Pero lo interesante de esta palabra es que lo que significa es reverenciarse delante de alguien por medio del temor. Eso quiere decir, hermano, que cuando el enemigo trata de amedrentar a alguien, lo que realmente está buscando es que esa persona se rinda delante de él, se rinda delante de la angustia, se rinda delante del temor. Por eso es que estos hombres llegaron a amedrentarlo, hablarle acerca de cosas difíciles, hablarle acerca de que él quería hacer muchas cosas. Quisieron detener la obra, quisieron que por medio del temor él se postrara delante de ellos. Por eso es que qué importante es siempre luchar contra todo espíritu de temor, porque el temor lo que busca es que la persona se arrodille delante de él a manera de reverencia, y de esa manera el temor tiene dominio sobre esa persona. Por eso la Biblia me enseña y dice que nosotros tenemos que rendirnos únicamente delante de nuestro Dios, únicamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros como iglesia, hermano, necesitamos siempre tener los sentidos bien abiertos, porque el enemigo va a tratar de subyugar por medio del temor. Va a tratar de venir sobre la vida de los creyentes a través del temor. Por eso es que usted y yo tenemos que esta noche ser libres de todo temor. No podemos caer en las mentiras del enemigo, hermano. Usted tiene un Dios poderoso. Usted y yo tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que no pierde el control de las cosas. Tenemos un Dios, hermano, que sabe nuestro despertar y nuestro acostar. Tenemos un Dios que tiene control de su vida y de mi vida. El problema es, hermano, que a veces el enemigo va a buscar atemorizarnos por medio de lo que escuchamos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Usted conoce la porción donde dice que Goliat se presentaba todos los días delante del pueblo y comenzaba a lanzar palabras. Mire, podemos observar en esta porción que de cierta manera el enemigo o los filisteos, digámoslo así, ya tenían ganada la batalla antes de enfrentarse, porque por medio del temor, hermano, el pueblo ya estaba atemorizado. Dice la Biblia de que a Saúl, que era el rey, y al pueblo le temblaban las piernas cada vez que miraban al gigante. Cada vez que miraban a aquel filisteo, ellos tenían temor, ellos tenían angustia. Mire 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró, y oiga lo que dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis
nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Usted y yo tenemos que identificar las estrategias del enemigo, porque dice que el paladín salía y comenzaba a hablar muchas cosas al pueblo de Israel. Él venía y decía: de ustedes no va a haber nadie que me haga frente. Manden al que quieran, decía. Manden a alguno que tengan ahí, pero yo lo voy a derrotar. Él decía: mándenme al que tengan ahí, a su mejor guerrero, pero no van a poder contra mí. Qué tremendo es cuando el enemigo, por medio de lo que estamos escuchando, logra captar no solamente nuestra atención, sino nos logra quitar el valor o esa identidad que Dios nos ha entregado como sus hijos. Porque mire, este no era cualquier pueblo, hermano. Era el pueblo de Israel. Era el pueblo del Señor. Era el pueblo, hermano, que Dios había cogido para bendecirlo. No era cualquier pueblo. Por eso es que es bien tremendo cómo podemos observar que la batalla era por medio de lo que hablaba. Yo le puedo preguntar a usted: ¿qué estamos escuchando? ¿A quién le prestamos nuestros oídos? ¿Qué voces o qué palabras o qué noticias usted y yo estamos oyendo? ¿Qué estamos dejando que entre a nuestro corazón? Porque aparentemente cuando escuchamos ciertas cosas negativas, aparentemente son simples palabras, pero realmente no son simples palabras, hermano. Yo le quiero decir algo esta noche: toda palabra que escuchamos es un espíritu que se está impartiendo a nuestra vida. ¿Cómo yo le puedo decir eso? Por la Biblia. Cuando el Señor hablando, el Señor con sus discípulos les dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que toda palabra que nosotros escuchamos es más que una simple palabra. Es un espíritu que se nos está impartiendo, el cual estamos recibiendo. Por eso es que Elías, aparentemente eran simples palabras las que le dijeron: de aquí a mañana haré lo mismo que hiciste con mis profetas. Pero no, en esas palabras iba un espíritu de temor, iba un espíritu de terror, que lo que hizo fue meterlo a la cueva y al punto, hermano, que deseara morirse. El profeta, hermano, el profeta de fuego, el hombre que pudo decir muchas veces: vive Jehová en cuya presencia estoy. Una palabra lo llevó a una cueva. Una palabra lo hizo casi perder su propósito. Una palabra lo hizo casi rendirse. Una palabra lo hizo desear morirse más de una vez. Es que qué peligroso es lo que escuchamos, lo que dejamos entrar a nuestros oídos. Por eso es que este pueblo, hermano, digámoslo de esta manera, en este punto la batalla ya estaba perdida. Ellos ya, por más que salieran allá, cuando se presentaran a la batalla, ya la batalla estaba perdida, hermano. Ya el paladín lo había ganado por medio de las palabras. El temor es una arma del enemigo por medio de la cual busca tener control de las personas. Por eso es que nosotros tenemos que luchar continuamente en contra del temor. No podemos dejar que las cosas cotidianas nos llenen de temor el corazón. Usted y yo tenemos que tener claro quién somos en el Señor, quién está con nosotros. Tenemos que tener presente la palabra de Dios, tenemos que tener presente sus promesas y así hacerle frente a todo ataque del maligno, porque Él tratará y tratará y tratará por medio del temor llevarnos a la esclavitud. Mire, yo puedo encontrar un par de cosas en la Biblia acerca de las consecuencias del temor. Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán se escondió cuando ya había probado, hermano, lo que el Señor le había dicho que no comiera, que no lo tomara, dice la Escritura que por el temor él se escondió. Eso quiere decir, hermano, que el temor muchas veces nos va a llevar a encerrarnos en lugar de estar avanzando como el Señor quiere que lo hagamos. Eso es lo que le pasó a Elías, lo que yo le mencionaba. El temor lo encerró.
El temor lo cautivó, lo detuvo. Génesis 18:15, voy rápido porque quiero entrar en otra cosa. Génesis 18:15 dice: entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que has reído. El temor hizo que Sara mintiera. Entonces, digámoslas de esta manera, a grandes rasgos, hay ciertas cosas que el temor va a llevarnos a hacer cosas que no son agradables al Señor. Por eso es que luchar contra el temor no es únicamente porque va a venir y nos va a esclavizar, sino que el temor lleva de cierta forma a que nosotros pequemos. Por eso es que cuando el Señor vino, hermano, y tomó nuestra vida y nos dio la salvación, una de las cosas que Él hizo fue quitarnos toda esclavitud que el temor tenía en nosotros. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando comprendamos que el temor lo que hace es llevar a la esclavitud, llevar a ser siervos de aquel que es dueño del temor, ahí tenemos nosotros que levantarnos, hermano, porque no podemos seguir caminando en este tiempo con temor. No podemos seguir caminando en este tiempo atemorizados de que nos va a venir algo malo, que nos va a venir algo difícil. No podemos pensar así. No podemos caminar de esa forma. Por eso es que la Biblia menciona y dice que nosotros siempre tengamos la expectativa de que vamos a recibir buenas noticias, que no tengamos temor de malas noticias. Por eso es que usted y yo tenemos que estar siempre con la certeza en nuestro corazón de que el Señor cuida de nosotros, de que el Señor tiene cuidado de usted y tiene cuidado de los suyos. Tenemos que comenzar, hermanos, en este tiempo a mostrar, hermanos, realmente que confiamos en el Señor. No tenerle temor a nada, no temer ante las circunstancias, no tener temor y pensar que va a llegar la calamidad a nuestra casa, porque no hemos sido llamados a vivir en calamidad. Usted y yo no hemos sido llamados, hermano, a vivir en calamidad, ni en temor, ni en tristeza, ni en angustia, ni en agonía. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en paz, en gozo y con confianza. Usted y yo hemos sido llamados, hermano, a que cada mañana que nos levantemos digamos: este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted y yo hemos sido llamados, hermano, a dar pasos firmes y caminar seguro. Tenemos que sacudirnos esta noche todo temor. Tenemos que dejar a un lado todo espíritu de temor, toda angustia. ¿Sabe por qué? Porque a veces eso lo que provoca es infelicidad y no disfrutamos de lo que Dios está haciendo, porque hay un temor envergado en nuestro corazón. El temor va a buscar atemorizarnos y atraparnos, poner como un cepo en nosotros. Hay otra manera que el enemigo ocupa, y es cuando vienen las noticias acerca de la salud. Hay muchas cosas, hermano, que la Biblia habla acerca de eso, pero yo quiero recordarle algo de parte del Señor, y es que la enfermedad no viene de Dios. Se lo voy a volver a repetir para que me crea y se lo voy a leer. Dígale al hermano que tiene la par para que no se me duerma: la enfermedad, dígale, no viene de Dios. Voltéese al del otro lado, dígale: la enfermedad no viene de Dios. Mire lo que dice Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y oiga lo que dice: cómo Dios ungió, diga conmigo, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe que esta porción de las Escrituras, hermano, es una luz para todos aquellos que alguna vez han pensado que Dios los tiene enfermos? Porque eso, hermano, es un engaño del enemigo. Dios nunca va a buscar enfermar a alguien. Dios nunca se va a gozar del sufrimiento de alguien por medio de la enfermedad. Por eso es que muchas veces el enemigo ocupa la enfermedad para atemorizar. Es como cuando hay algún cierto síntoma o algo, hermano, y quizás decimos: no voy a ir al médico, no voy a ir, no es nada, no quiero que me den mal. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay algo que nos dice: ¿y si es algo malo? ¿Y si es algo negativo? ¿Y si el resultado no es favorable? Pero yo le quiero decir algo esta noche: el Señor en sus planes está siempre darnos salud y siempre darnos sanidad. Por eso es que usted no tiene que tener temor, hermano, porque de Dios no es la enfermedad. Al contrario, dice la Escritura que el Señor vino para deshacer toda la obra del maligno, entre ellos la enfermedad. Por eso es que usted no tiene que tener temor a la enfermedad, porque la enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del maligno, pero de Dios viene Jesucristo para darnos salud, para darnos sanidad. No sé cuántos están esperando un milagro. Yo le quiero decir algo: si usted está esperando sanidad, siga creyéndole al Señor, siga esperando en el Señor, siga declarando la palabra sobre su vida, siga declarando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido. No se aferre a eso, a esa enfermedad. No lo haga parte de usted, porque la enfermedad no viene de Dios para usted. La enfermedad el enemigo la pone para que nosotros temamos o dudemos. Pero, hermano, la Biblia me enseña que el Señor fue ungido con poder para sanar a los oprimidos por el diablo. Y eso me habla de que la enfermedad trae opresión. Eso me habla de que la enfermedad, hermano, trae de cierta manera momentos donde la persona se siente mal, pero no mal por la enfermedad, sino mal anímicamente. Porque cuando la Biblia me habla acerca de opresión, me habla acerca de aquello que no te deja respirar. Opresión es aquello que no te deja sentirte pleno. Opresión es cuando hay algo ahí que no te deja que tú sigas caminando. Mire lo que dice Lucas 13:11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí hubo un conflicto que no nos vamos a meter ahí con los fariseos, pero el punto es, hermano, que cuando el Señor se refiere a la mujer como hija de Abraham, la Biblia me enseña que los hijos de Abraham son aquellos hombres y mujeres que tienen fe. Porque la Biblia me enseña que Abraham es el padre de la fe, que Abraham pudo comprender por el Espíritu Santo la promesa de Jesucristo más allá que de la de Isaac. Por eso yo puedo entender, hermano, que en este momento esa mujer que tenía 18 años de estar oprimida con una enfermedad era una mujer que creía en el Dios Todopoderoso. Pero el enemigo, por alguna razón y alguna circunstancia que no la sé porque no la dice y no la vamos a inventar, dice que la tenía atada, que la tenía oprimida. Pero la Biblia me enseña, hermano, que el Señor se presentó para desatarla.
Y es que el temor hace eso en las personas, las ata, les pone como cadenas, las tiene como en un estado de ánimo de ¿cómo se lo puedo decir? Se me fue la palabra. Apesadumbrado, con un pesar, con un desánimo, con una angustia, con un temor, con falta de felicidad. Cuando hay enfermedad, hermano, la gente se siente mal y dice: ¿y cuándo se me va a quitar esto? ¿Y cuándo voy a salir adelante? ¿Y cuándo se mostrará el poder de Dios en mi vida? Y está ahí triste, cabizbajo. Pero la Biblia me enseña que siempre hay un momento donde Dios muestra su favor a aquellos que necesitan ser sanados por el Señor. Porque esta mujer tenía 18 años. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto esta mujer había sufrido? Había una atadura en ella. Había como, digámoslo así, un encadenamiento. Había algo que la tenía presa, algo que no la dejaba hacer. La palabra atada tiene algunas connotaciones, pero entre una de ellas me encontré una palabra que es ba'at, doble A. Y lo que esta palabra significa es pisotear y despreciar. Yo pude entender, hermano, que esta mujer no únicamente se sentía mal por su condición de salud, sino también, de cierta forma, su aspecto físico había hecho que muchas personas la señalaran. Porque dice que esta palabra significa pisotear y ser despreciado. El ser despreciado es aquello que daña el alma de las personas, daña el corazón de las personas. Por eso es que es tremendo cuando muchas veces se señala a una persona por algún error, por alguna circunstancia, o porque quizás no tiene la capacidad de hacer algo. Y muchas veces se señala, se habla mal, se critica. Y eso, hermano, es, digámoslo así, es como una artimaña del enemigo, porque lo que busca es poner una atadura en esa persona para que no pueda ser feliz y para que no pueda tener una vida diferente, porque esta persona era señalada constantemente. Por eso es que usted y yo también tenemos que desechar esta noche de todo señalamiento del maligno, porque Dios nunca nos va a señalar. El Señor no va a venir a hacer algo para hacernos sentir mal, jamás, porque Él lo que busca es restaurar nuestra alma, es restaurar todo nuestro ser, es sanar toda herida que está ahí dentro de nosotros. Él nunca va a buscar dañar más a una persona, si no hubiera una contradicción en lo que Él es, en su esencia de amor, de misericordia. Por eso es que usted tiene que cuidarse aún no solamente de mensajeros con palabras de temor, sino todos aquellos que hablan a nuestros oídos palabras que lo que buscan es dañarnos, que lo que buscan es hacernos sentir mal, que lo que buscan es hacernos sentir incapaces. Es cierto, podemos cometer muchos errores, podemos tener miles de defectos, pero cuando estamos en Cristo, hermano, Él nos da la capacidad, Él nos justifica, Él nos hace aptos para aquellos que no tenemos esa capacidad, pero Él nos la da. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de todas esas cosas. Mire lo que dice Lucas 18. Cuando el Señor tomó el rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquel que se está oprimido es aquella persona que alguien más tiene dominio sobre él. Por eso es que usted y yo no tenemos que dejar que el enemigo nos oprima, de ninguna manera, de ninguna forma, sea por medio del temor, sea por medio de señalamientos, sea por medio de discriminación. Usted y yo tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es ejercer dominio sobre la persona, y no podemos caer en los lazos del maligno. Por eso, hermano, es que esta noche el Señor lo que desea es que comprendamos
así como Nehemías comprendió quién es el Dios en el que hemos creído, quién es el Dios del que usted escucha predicar, quién es el Dios que usted lea en las Escrituras. Porque cuando nosotros comprendemos y entendemos quién es nuestro Dios, cuál es la posición de nuestro Dios, nuestra manera de ver las cosas va a comenzar a cambiar. Miren lo que dice Eclesiastés para ir terminando. Eclesiastés 5 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieras en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Mire lo que dice Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. En Eclesiastés nos habla de algo muy importante en el reino, y es que dice que sobre uno alto hay otro más alto, y que sobre esos dos altos aún hay otro mucho más alto. En esa porción de Daniel, creo que usted conoce esa porción, habla acerca del rey Nabucodonosor, que Dios lo puso en el reino y lo había engrandecido, había hecho muchas cosas a favor del rey Nabucodonosor. Él tenía un gobierno que lo había establecido de tal forma de que todas las naciones le rendían tributo a él. Tenía el dominio sobre todos los reinos en ese momento. Pero Nabucodonosor no pudo comprender un mensaje que le llegó de parte de Dios, en el cual él tenía que reconocer que todo lo que él tenía venía de Dios, que todo lo que él había alcanzado venía de Dios, que todo lo que él había logrado es porque Dios en su misericordia y en sus planes se lo había entregado. Y dice las Escrituras de que llegó un ángel, un mensajero, le dio una palabra acerca de que él iba a pasar un proceso de 7 tiempos, dice, para que en esos 7 tiempos él pudiera ser purificado y que él pudiera tener el entendimiento de quién venía todo lo que él tenía. Y lo que yo le leí es cuando después de ese tiempo, dice que el rey Nabucodonosor le vino a él el entendimiento y pudo reconocer de quién venía todo lo que tenía. Y cuando él menciona y dice: y comprendí que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo recibí, comprendí, dice él, que viene del Dios Altísimo. Y es que esa palabra, hermano, Altísimo, es el Elión. Y ese nombre es uno de los nombres que se le da al Señor acerca de una de sus virtudes, y es ser el más grande y el más alto. La palabra el Elión o el Altísimo significa muchas cosas, entre ellos el que es más alto de todos, el que es de mayor estima, el más excelso, el superior. Pero hay una que me llamó la atención, que dice el más elevado de todos. Y es que hay que comprender algo esta noche,
Y es que el Dios que usted y yo adoramos, el Dios que usted y yo servimos, es aquel que la Biblia dice el Altísimo, es decir, aquel que gobierna todo. El Dios Altísimo, hermano, es aquel que está sobre todo y está sobre todos, y nada ni nadie está sobre él. Cuando usted y yo, hermano, caminemos en esta tierra con la revelación de que al Dios que adoramos es el Dios Altísimo, el temor se va a oír de nosotros. Cuando usted comprenda, hermano, que todo lo que hay, no solo en el mundo, sino en el universo, hay una mano que lo sostiene, hay alguien superior, hermano. Cuando usted entienda que cada situación, que cada circunstancia, que cada dificultad, que cada momento, que cada tiempo que usted vive es algo que Dios lo conoce, es algo que Dios lo tiene en su mano, usted va a poder vivir tranquilo. Usted va a poder, hermano, descansar en la tormenta, porque va a comprender que el Dios que usted ama y que usted adora es el Dios que está sobre todas las cosas, está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todos los reinos de la tierra y de los reinos invisibles, como lo dice la Escritura. Cuando usted y yo, hermano, comprendamos quién es el Dios a que usted le adora, le canta y le sirve, usted va a caminar diferente. Cuando usted entienda, hermano, que el Dios en el que usted ha creído es el más excelso, es el más fuerte, el más grande, el superior, el más grande, y no hay otro que haya comparado con él, usted va a vivir tranquilo. Cuando no tenemos ese entendimiento, el temor llega y se anida en nuestros corazones. Cuando no comprendemos, hermano, que el Dios a quien nuestra vida le pertenece es el que creó, es el que domina y es el que dicta las cosas que se hacen, hermano. Cuando usted entienda eso, usted va a vivir tranquilo. Cuando usted pueda comprender esta noche que su vida no depende ni de usted, que su economía aún no depende de lo que usted trabaje, que su familia, nuestros hijos no dependen de nuestro esfuerzo humano para educarlos, sino que el Dios Todopoderoso, que el Elión, el Altísimo, el más grande, es el que gobierna y el que dice lo que se hace. En ese momento, hermano, usted va a caminar no solamente con paz, sino con alegría, con fe y con la esperanza de que lo bueno le va a acontecer siempre. Entonces usted cada mañana se va a levantar y va a decir: Señor, aunque hay malas noticias alrededor del mundo, yo camino seguro porque sé que tú tienes el control de todas las cosas, que tú tienes el dominio de todo. Cuando entendemos que no hay nadie arriba de él, hermano, ni enfermedad, ni tribulación, ni escasez, ni problema, ni oposición, ni opresión, nada, hermano. Si él es todopoderoso, quizás usted ha estado adoleciendo algo ahí, una enfermedad, quizás un proceso, quizás ha habido algo que se le presentó. Hermano, tenga paz y confíe de que Dios ya le dio la victoria, de que aunque quizás usted ha sentido que las cosas se le han salido de las manos, hermano, la Biblia me enseña que Él es el Elión, el Altísimo, y Él nunca pierde el control. Aunque quizás nosotros perdamos el control de las cosas, pero Él nunca lo pierde. Él siempre tiene control de todo. Él sabe lo que hace. Él sabe, hermano, lo que tiene para usted. Póngase de pie, porque esta noche, hermano, el Señor va a hacer algo en nosotros. Hay algo que tenemos que sacudirnos, tenemos que echar fuera de nosotros todo temor, toda angustia, todas aquellas cosas que nos han provocado inseguridad, que han llevado a nuestra vida, hermano, de cierta forma, quizás tristeza, porque no vemos la nuestra, decimos a veces. A veces decimos: Señor, no veo la respuesta, no veo que tú hayas hecho algo, pero mire,
Nabucodonosor comprendió, hermano. Lo tuvieron que meter a un proceso para que él comprendiera que había alguien más alto que él, que había alguien más poderoso que él, que había alguien que regía más alto que él. Y dijo: ahora entiendo que Dios, el Altísimo, gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Cuál es el imposible que tú has venido cargando hasta este día? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es eso que te ha cargado? ¿Qué ha llevado a tu vida que tengas temor? ¿Qué es lo que ha provocado que en tu corazón llegue el temor, la duda, la incertidumbre? ¿Qué es? Ponlo delante del Señor ahora, porque por más grande que aparentemente pareciera la dificultad, el Señor no tiene comparación. Por eso es que me encanta cuando la Biblia menciona a Goliat, porque ciertamente era un gigante, era un hombre de gran estatura, era un paladín, alguien que sobresalía sobre todos, alguien adiestrado y preparado para la batalla. Pero mire, ¿qué es ese gigante delante del Dios Altísimo? Por eso es que David, hermano, sabía a quién él adoraba. Por eso es que Saúl no había comprendido al Dios que tenía. Saúl no le pudo enseñar al pueblo al Dios al cual ellos le servían, porque el temor me muestra a mí, hermano, de que él no tenía ningún entendimiento de quién era el Dios que adoraban. Pero al contrario, David sí sabía quién era. Y mire lo que dice el Salmo 57:1. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y oiga lo que dijo David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me ve, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. David sabía a quién le clamaba. David sabía, hermano, porque en ese momento el rey de Israel lo perseguía, le quería hacer daño. David, que era el escudero de Saúl, lo estaba persiguiendo Saúl, quería acabar con su vida. Pero David sabía que Saúl era su autoridad, era el que estaba más alto que él. Pero en ese momento David dijo y clamó y dijo: Señor, a ti clamaré, porque yo entiendo que sobre uno alto, dijo, hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto que domina todas las cosas. Él comenzó a clamarle al Señor, le dijo: Señor, se me ha presentado esto, es difícil la situación, mira, me quieren matar, mira el que me persigue, Señor, pero ahora yo puedo entender que cuando clamo a ti, le estaba diciendo a David, tú eres el más alto, no importa quién se quiera levantar en contra de mí, decía David, estás tú, el que gobierna, el que rige justicia, el que es justo, el que está ahí para ayudarme, para levantarme. No sé, hermano, qué es lo que se le presentó a usted. No sé cuál es el gigante, no sé cuál es la situación, pero yo le quiero decir de parte de Dios esta noche: el Señor al que adoramos, el dueño de esta casa, el que se pasea en medio de nosotros, es el Dios Altísimo. Es el que tiene control de tu vida, tiene control de tu casa, tiene control de tu economía, de tus hijos, del matrimonio, de tu salud, de todo lo que tiene que ver contigo. Él tiene el control de todo. No temas, hermano, no temas, no temas, no temas. No dejes amedrentarte por el enemigo, porque hay uno más grande, porque hay uno más poderoso, porque hay